Carmiña Navia es una poeta, ensayista y académica colombiana reconocida como pionera de la crítica literaria con perspectiva de género en el país. Formada en letras en la Universidad del Valle y con maestría en teología de la Universidad Javeriana, ha dedicado su trayectoria a visibilizar y analizar la escritura de mujeres latinoamericanas. Su obra Guerra y Paz en Colombia, Las mujeres escriben, le valió en 2004 el Premio Extraordinario de Ensayo de Casa de las Américas y en el 2024 fue nombrada miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Carmiña Navia propone una reinterpretación de la fe como herramienta de liberación, cuestionando el enfoque androcéntrico de la tradición religiosa. Su compromiso trasciende lo académico. Desde hace más de 4 décadas impulsa en la Comuna 18 de Cali la Casa Cultural Tejiendo Sororidades, un espacio de formación y acompañamiento para mujeres basado en la sororidad como motor de transformación social. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora, Charlas con Ángela. Hoy tenemos el gran gusto de tener con nosotros a mi gran amiga, a la poeta, a la escritora, a la académica, a la feminista, a la teóloga Carmiña Navia. Carmiña, rico tenerte aquí. Bienvenida a nuestro programa. Bueno, muchas gracias, Ángela. Pues para mí es un gusto que me hayas invitado a tu programa, tus charlas con Ángela. Alguna vez hemos estado ya conversando sobre diferentes temas, de manera que te agradezco mucho. Bueno, Carmiña, verdad que pues hemos transitado muchos caminos juntas, ¿cierto? Y allí, en esos proyectos tan importantes que tienen que ver con las mujeres. Voy a empezar, Carmiña, metiéndome a tu rancho, hablando de tu niñez. Tú eres caleña, apellidos caleños, claro. Sí, mira, yo soy nacida en Cali y mis apellidos son absolutamente bayunos. Soy hija de un padre cerriteño y una madre palmirana. Ellos dos, después de precisamente el 48, el 9 de abril, que se está conmemorando hoy, vinieron a vivir a Cali. Ya tenía yo 2 hermanas mayores y acá nací yo ya. Bueno, ahora te voy a mostrar esta imagen. Ah, caramba. Pues mira, ese es el sello del Colegio del Sagrado Corazón, en donde yo estudié. Estuve allí los 5 años de la primaria, los 6 del bachillerato. Únicamente que este sello es ya del colegio actual, que ahora es bilingüe. Cuando yo estudié allí era un colegio más clásico, más tradicional, y no era un colegio bilingüe, era un colegio dirigido por religiosas. El de ahora ha evolucionado y está dirigido por laicos, creo. Y además era un colegio que muy religioso, entiendo, porque, por ejemplo, yo sé que Aura Lucía Mera cuenta en su libro que pues para ella esa educación fue importante hasta cierto punto, pero que todo era pecado. ¿Qué recuerdas tú de tu educación en manos de monjas? Pues mira, ¿qué te digo? Yo creo que he hecho un camino muy largo de rupturas y distanciamientos de muchas cosas que recibí en esa época a través de las predicaciones de la iglesia. Sin embargo, quiero decirte que yo, curiosamente, en diferenciación con otras personas, no tengo absolutamente ningún resentimiento contra la educación que yo recibí. Todo lo contrario, tengo un grato recuerdo y agradecimientos porque a mí me enseñaron la disciplina, el valor del orden, el valor de las estructuras. Me enseñaron y aprendí en el colegio y en la familia el respeto por los otros, el respeto, por ejemplo, a los mayores, cosa que eso se ha perdido totalmente en nuestra sociedad. En fin, una serie de valores que yo conservo. Quizás venían envueltos esos valores en unas predicaciones un poco melifluas, demasiado tradicionales, casi medievalistas, pero eso se despoja y lo que queda es una columna vertebral que yo realmente agradezco mucho, ¿sabes? ¿Desde allí vino tu interés por la teología? ¿O cómo llegaste tú a interesarte en eso?
A ver, mira, es una historia larga. Yo terminé el colegio. En esa época tuve una formación que me sensibilizó bastante frente a las necesidades, digamos, de las personas más vulnerables o desposeídas. Nosotros tuvimos un movimiento en los últimos años de bachillerato y yo estuve trabajando en algún barrio popular de Cali. Por otro lado, teníamos algunas religiosas que nos hablaban siempre de las misiones, recogíamos estampillas para enviar plata a las misiones. Bueno, yo entro a la Universidad del Valle, el panorama no tiene nada que ver, es un panorama completamente diferente, es un panorama muy distinto. Me meto, me incursiono en el mundo de la literatura, pierdo todo interés por el aspecto religioso, espiritual. Trabajo mucho más en el ámbito de la poesía, del arte, de la filosofía, parcialmente. Me enfrasco en una serie de lecturas. Posteriormente, por una casualidad, a través precisamente de una monja del Sagrado Corazón, con quien luego me encontré en la universidad de la cual me hice amiga, Fanny Martínez se llamaba ella. Leí un libro de Arturo Paoli que se llamaba Persona, Mundo y Dios. Ese libro era la interpretación que hacía Arturo Paoli de la parábola de El Buen Samaritano. Mm. Ese libro a mí me llegó muy a fondo, me golpeó y empecé a acercarme otra vez a todo el fenómeno de Jesús de Nazaret, del Evangelio. Me llega Jesús ya, yo ya tengo 21, 22 años, y me llega Jesús a través de la imagen, bueno, del compromiso con los procesos de liberación que se están viviendo en América Latina, pero también a través de la imagen de los hippies, unas películas como Jesucristo Superstar, Gospel. O sea, me llega otra figura de Jesús de Nazaret, y entonces al encontrarme yo con ojos nuevos, con esa figura que había sido importante en mi infancia y en mi adolescencia, empiezo a interesarme por ella y a mirar, a leer los evangelios, y la lectura del evangelio me lleva a la lectura de la Biblia. Desde la perspectiva literaria me acerco a la Biblia y me doy cuenta de la importancia de la teología, y en ese sentido es cuando empiezo mi interés por la teología. Sí, bueno, qué interesante lo que nos cuentas, porque muchas veces uno dice, bueno, ¿cómo llegó Carmiña a la teología que ha sido tan importante en los aportes que tú has hecho también al movimiento de mujeres? Déjame, te muestro esta imagen. Sí, claro, aquí nos encontramos con la figura de María Magdala, de la cual hemos hablado tú y yo alguna vez. A mí el Evangelio me lleva a ella y me doy cuenta de que no tiene nada que ver la imagen deformada de la penitente llorosa, siempre como pecadora arrepentida. Me doy cuenta que no tiene que ver realmente con las propuestas o los signos o los datos evangélicos que tenemos de esta mujer. Son otros datos. Entonces empiezo a incursionar en ella y a buscar en ella. Esto muchos años después, ¿no? Sí, fantástico. Me parece que nos cuentes esa historia. Nos hemos preguntado muchas veces si efectivamente cómo era esa relación de Jesús con las mujeres, y que efectivamente pues él fue una persona que manejó, como manejamos las mujeres, la ética del cuidado. Carmiña, vamos a seguir hablando un poquito de religión. Quiero mostrarte esta imagen. Sí, a ver, Ángela, en este proceso de investigación que yo he realizado, en este proceso de seguimiento de las mujeres a través de la historia del cristianismo, pues yo me encuentro con que la iglesia ha hecho muchos atropellos contra las mujeres. Con que la iglesia o sea, la iglesia católica, pero también las iglesias protestantes nos han maltratado a las mujeres a lo largo de toda la historia. Entonces, cuando el Papa Francisco, que contaba con muchas de mis simpatías, con una gran parte de mis simpatías, pidió perdón, digamos, a otras religiones por el respeto que había habido, pidió perdón por las cruzadas, pidió perdón por todas las veces que la iglesia había participado en guerras y tal. Yo consideré que él hacía falta que le pidiera perdón a las mujeres, porque él estaba pidiendo perdón a una serie de acontecimientos, a una serie de personas, de grupos sociales,
por cosas que la iglesia había hecho. Entonces escribió una carta abierta, una carta pública, diciéndole al Papa que le pidiera perdón a las mujeres y explicaba por qué debía pedirle perdón. Esa carta, bueno, yo se la mandé a él desde Cali hasta Roma, fue, por cierto, muy costoso porque yo quise mandarla de una manera que garantizara que llegara. Yo sé que la llegó porque a mí me llegó un acuse de recibo del Vaticano. Él propiamente nunca la contestó, a mí me mandaron una cosa particular de él, pero nunca la contestó. Esa carta circuló se tradujo al inglés, se tradujo al francés y circuló bastante por Europa, Estados Unidos y América Latina. Era una carta sencillamente en la que yo le pedí al Papa Francisco que así como él pedía otros perdones, pidiera perdón a las mujeres por el maltrato al que nos habían sometido. Él no pidió perdón ni nunca me contestaron. Pero bueno, circuló y me imagino que ha habido retroalimentación mundial de esa carta, ¿cierto, Carmiña? Sí, esa carta circuló mucho, fue republicada y reimpresa por diferentes organizaciones y bueno, de alguna manera dio a conocer mi pensamiento respecto al trato de las mujeres en la iglesia. Creo que no tuvo mayor trascendencia porque pues la iglesia no nos pedirá perdón jamás, yo creo, pero la carta se inscribe en un movimiento más amplio, por ejemplo, la revuelta de las mujeres en la Iglesia española, movimientos eclesiales en diferentes partes del mundo que por un lado pues piden la ordenación de las mujeres o que piden mayor participación o que protestan por las imágenes de las mujeres siempre organizando y doblando manteles. O sea, se está inscrita en todo un movimiento mucho más amplio que lucha por cambiar el rostro y por cambiar el rol de las mujeres dentro de la iglesia. Yo creo que las mujeres tenemos que aprender muchísimo de esto porque pues es un tema que no todo el mundo maneja y que como dice Carmiña, tiene también que ver mucho de ese mundo patriarcal que pues nos ha seguido envolviendo las mujeres y nos han parado para poder seguir adelante. A ver, te muestro esta otra imagen ahora para que hablemos más bien de otra parte de tu aporte a la humanidad. Bueno, esa imagen tiene que ver con una entrevista que me hicieron en la Universidad del Valle, donde yo he pasado pues también gran parte de mi vida, primero como estudiante de la licenciatura, luego como estudiante de la maestría y posteriormente como profesora, donde estuve muchísimos años como profesora y hace unos cuantos, ya bastantes, 10 años más o menos me jubilé. Mi vida académica estuvo siempre centrada en la Universidad del Valle. Yo fui profesora inicialmente sobre todo de literatura latinoamericana, pero en los últimos años introduje en la Universidad del Valle los estudios, la perspectiva de género en los estudios literarios y durante mis últimos años, sobre todo, trabajé literatura femenina, literatura en perspectiva de género tanto en la maestría como en la licenciatura. Y esa imagen recoge un poquito de una entrevista que me hicieron, mi experiencia en esos años de la universidad. Sí, porque pues fueron los 80 años de la universidad, pero al mismo tiempo Carmiña nos dejó en la Universidad del Valle ese legado de la cátedra de mujeres, de la cátedra feminista, que pues que las tomaron otras y creo que ha seguido siendo muy importante dentro de la vida de la universidad. Carmiña, a ver, hablemos de tus libros. Déjame te muestro esta imagen. Sí, Ángela, a ver, esa imagen recoge parcialmente algunos de mis títulos publicados. Yo he escrito básicamente tres tipos de libros. Por un lado, poesía. Tengo una producción poética bastante amplia, eh, poesía normal, cotidiana. Yo normalmente me muevo mucho en el mundo de la cotidianeidad. Poesía cotidiana que recojo mucho la vida diaria de la ciudad. La ciudad es un tema que para mí ha sido muy importante. Y por otro lado, también algo de poesía espiritual o mística, pues tendrían que decirlo los lectores. Luego tengo los ensayos, tengo un conjunto de libros que son ensayos de crítica literaria.
En ese sentido, mi último libro fue un libro publicado hace un año por la Universidad San Buenaventura, en donde recojo un estudio sobre las mujeres que fueron silenciadas en el boom. Recojo un estudio sobre las memorias escritas en Colombia, las memorias femeninas escritas en Colombia. Y recojo un estudio sobre la literatura o sobre Cali a través de la literatura, cómo Cali ha sido representada literariamente. Y finalmente tengo un tercer bloque de libros que son los libros de ensayos teológicos. En esos libros de ensayos teológicos, pues yo expreso mis sentimientos del carácter espiritual. Más que teología, yo hago espiritualidad, yo hago comentarios bíblicos, y yo hago de alguna manera algunas cuestiones que podrían ser socioeclesiales. El último libro en ese sentido fue publicado también por Fe Adulta de España y se titula Sentires y Pensares de una creyente liminal. Sentires y Pensares de una creyente liminal, porque yo creo que yo en varios sentidos de la vida me muevo mucho en los límites. Vivo en un barrio popular, aunque trabaje en la universidad, vivo en un barrio popular. Me muevo en los límites eclesiales porque hay cosas que no puedo compartir de las instrucciones, de las máximas o los mandamientos eclesiales, pero sin embargo vivo en comunión con la iglesia. Entonces ese es el último libro que recojo. Como te digo, son tres tipos de libros en los que yo me muevo. Ahora te muestro esta imagen. Sí, en el año 2003 yo me gané el premio Casa de las Américas. Es un premio de carácter internacional muy reconocido sobre estudios de género. El libro con el cual que me lo gané, que lo publicó Casa de las Américas, es Guerra y Paz en Colombia, las mujeres escriben. Yo normalmente, porque tengo una práctica y una decisión clara por la sororidad, me dedico mucho a recuperar cosas que las mujeres han dicho, a sacarlas a la luz, a tratar de romper la barrera de invisibilización que las cobija, tanto en la poesía como en la escritura, como en todo tipo, como en las novelas, como en todo tipo de género. Y entonces yo hice un rastreo, se publicaban muchos libros sobre la guerra y la paz en Colombia en un momento determinado en que todavía creíamos poder llegar a la paz, no en este momento que es imposible pensar en eso. Pero entonces se publicaba mucho y las palabras que decían las mujeres tenían muy poca resonancia. Yo ese libro fue producto de una investigación que hice sobre qué han dicho o qué dijeron las mujeres en La Paz hasta principios del siglo XXI, claro. ¿Qué dijeron sobre la guerra y la paz? ¿Qué propusieron? ¿Dónde se movieron? ¿Qué escribieron? Y entonces, como producto de ese libro, como producto de esa investigación, es el libro Guerra y Paz en Colombia, las mujeres escriben, que es el premio literario Casa de las Américas. Muchas felicitaciones, Carmiña. Y ahora te muestro esta otra imagen. Pues mira, si quieres me mostraste esa imagen, porque para mí es muy importante esa Casa Cultural Tejiendo Sororidades. Estamos cumpliendo 50 años de fundada y de presencia continua en la Comuna 18, en el barrio El Jordán y en el barrio Prados del Sur. Como producto de esos 50 años, estamos haciendo una exposición sobre la sororidad en el arte. Esa exposición la tenemos ahora en nuestra sede del Jordán, pero en los meses de septiembre y octubre será en la Biblioteca Departamental. Como producto de esos 50 años, estamos realizando una serie de seminarios y de actividades con las mujeres con las cuales trabajamos. Estamos muy, muy contentas porque es difícil para una institución que ha sido siempre, pues, de alguna manera benéfica, que no ha ganado un peso en su vida, sino que ha recibido aportes para poder subsistir, pues llegar a los 50 años. Y estamos en eso, mirando hacia el futuro, cómo podemos sostenerla, porque los apoyos económicos que a nosotros siempre nos han venido de Europa, de organizaciones solidarias de Europa, están muy difíciles, entonces estamos ahí con ese reto. En todo caso, te agradezco mucho, Ángela, que me haya demostrado esa imagen. Carmiña, pero volvamos también de cómo empezó eso de la sororidad, cómo empezó tu interés en esa comuna. Mira, nosotras, o sea, el trabajo de la Casa Cultural inició como llamándose Centro Cultural Popular Meléndez. Teníamos un énfasis en los jóvenes sobre todo.
y estábamos tratando de proponer una transformación de las relaciones sociales para que hubiera más justicia, más igualdad, más fraternidad. Estuvimos coordinados a nivel nacional con otros grupos y tuvimos una serie de problemas porque la guerrilla se infiltró, eso fue una dificultad. Y entonces, al ser testigo yo, como algunos personas o compañeros de la izquierda manipulaban a las mujeres y a los jóvenes de los barrios en lugar de acompañarlos en un proceso sereno de maduración y opciones políticas, los manipulaban. Entonces estuvimos como en un stop, paramos. Eso fue a finales del siglo XX, en la década de 1990. Fue muy complejo porque la situación del país era muy compleja. Entonces empezamos un replanteamiento al interior de nuestro trabajo que duró unos 3 o 4 años ya en el siglo XXI, mirando en el barrio qué podíamos hacer en la comuna, cómo respondía la gente, y nos encontramos con que la mayor respuesta eran las mujeres y con que el sector más necesitado y más hambriento de interlocución y de recibir cosas eran las mujeres. Entonces cambiamos el nombre de Centro Cultural Popular Meléndez a Casa Cultural Tejiendo Sororidades y empezó a desarrollarse en mí y en el equipo de la Casa Cultural, pues todo el interés por esta práctica de la cultura sorora. Nuestro lema es ese, nuestra cultura es la sororidad o la sororidad es nuestra cultura. Entonces estamos allí, a partir de allí empiezo a investigar y eso se me convierte a mí en una investigación histórica macro que concreto mucho en este libro que yo he dicho varias veces que va a salir. Lo que- Bueno, fantástico. ¿Y el libro cuándo saldría, Yo creo Carmiña? que lo tendré alrededor de fines de mayo o en junio, ya te hablaré, ya te contaré para lanzarlo o hablar de él. Claro que sí, bueno, fascinante, ¿verdad? Todo ese caminar tuyo y también con la historia de la sororidad como parte de lo del buen samaritano. Qué interesante, ¿verdad? Ese caminar tuyo, Carmiña. Y pues no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado en este programa. Pues yo te lo agradezco mucho más a ti, Ángela. Muchas, muchas gracias.